cuáles son los problemas de fondo y cómo encarar esos problemas para pensar una sociedad con menos violencia. Y me parece que sí, es mucho más amplio, más delicado y mucho más comprometido. Pero ojo, este tema no podemos limitar al tema del código, de la ley, de la policía, de los fiscales. Este es un tema clave para que entendamos también a los candidatos, a los cargos electivos que vamos a votar en breve los paraguayos. Quienes tienen buenas ideas, quienes tienen buenos planes y compromiso para terminar con el crimen organizado, porque detrás del sicariato en general estamos hablando ya del crimen más pesado, que sabemos que hoy en Paraguay es un problema muy serio, si no el más serio que tenemos hoy como sociedad. Y lo que buscan, decían ellos, es en este caso también cubrir, según los proyectistas, había igual vacíos legales, había vacíos dentro del Código Penal para lo que tiene que ver con el sicariato, particularmente para aquellos que encomiendan, el instigador, aquellos que encomiendan en sí la muerte también. Ese era el punto, y por sobre todo lo que ellos decían también, ahora matan sin piedad jueces, fiscales, autoridades, ex autoridades, no solamente locales sino a nivel país. El último caso, por ejemplo, del ex director de Tacumbú. Y todos esos casos ellos utilizaron como para decir, ellos mandan un mensaje con esto, y ahora nosotros tenemos que mandarles también un mensaje de que vamos a castigar con más dureza, decía. Recordemos que en un principio normalmente estos hechos de sicariato se daban entre las propias facciones criminales o personas vinculadas también a narcotráfico o los famosos ajustes de cuentas, que hoy en día ya le está alcanzando a autoridades y también ex representantes o representantes de las autoridades de nuestro país. Y gente que estuvo investigando los delitos, claro, se fue ampliando, salió, digamos, de ser una cuestión entre bandas o entre grupos criminales para ir a terceros que por ahí interactuaron en algún sentido, que fueron testigos, por ejemplo, de hechos. Y eso, la verdad que realmente es de terror, o sea que mete mucho miedo a toda la sociedad. Así que vamos a estar hablando de este tema, por supuesto, también leyendo las opiniones de la gente que llegan al WhatsApp al 0985-625-000 para poder tener también la mirada y la voz de la teleaudiencia, que también, por supuesto, tendrá sus opiniones sobre este. Y vamos a hablar justamente, y decíamos que íbamos a escuchar la mirada profesional, académica sobre el tema, y estamos ya en comunicación con el doctor en criminología, el doctor Juan Martens, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la noche. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego, Fernanda, Jorge, un gusto charlar con ustedes. Bueno, vayamos al grano, como se dice. ¿Sirve o no sirve buscar la modificación del Código Penal como un intento de controlar el sicariato, terminar con el sicariato, doctor? ¿Cuál es tu mirada? Es que no tiene ningún sentido, porque el sicariato y todo asesinato ya está castigado, y hasta penas que alcanzan 30 años, incluso se pueden establecer medidas de seguridad, otros 10 años más. Es decir, en este momento, sin modificación legislativa, se puede castigar a una persona que mata por encargo y es considerada peligrosa hasta con 40 años de encierro. Lo que necesitamos es terminar con la impunidad. Lo que precisamos es detener a los autores materiales, intelectuales de quienes cometen estos delitos. Y de hecho, en un estudio que había hecho un colega, Diego Molinas, documentó que en Amambay el 90% de los asesinatos por encargo terminan en la impunidad. Y cuando hay impunidad, la situación es criminógena, se alienta a cometer nuevos delitos. Entonces necesitamos, antes que una nueva ley, porque la conducta ya está prevista, ya está castigada, acabar con la impunidad y por tanto sancionar a quienes cometen estos delitos. Doctor, perdón, ¿te parece de tu conocimiento, y perdón que te tutee, te parece de tu conocimiento que en todas las áreas de lo que podría considerarse el sicariato, entre la gente que es coautor, cómplice, instigadores, ¿te parece que está absolutamente cubierto por el actual Código Penal sin necesidad de una modificación? Absolutamente cubiertas están las situaciones. Además, se puede concursar con otros delitos si pertenece a una asociación criminal. Tenemos una ley especial que se refiere a la asociación terrorista. O sea, instrumentos legales tenemos suficiente, ¿no? Lo que necesitamos, por eso insisto, es
el castigo efectivo, una investigación exhaustiva, que el Ministerio Público realice un trabajo eficiente, lleve ante la justicia casos completos, cargados de veracidad y de prueba, y se sancione a los responsables de quienes se dedican a matar por encargo. Doctor, en ese sentido, uno de los proyectistas, que es Fidel Zavala, hablaba de que su idea con este proyecto, ahora ya aprobado, es modernizar el Código Penal paraguayo y subirlo a estándares internacionales. ¿Esto es así realmente o cuál es su óptica? Y se entiende lo que dice Fidel Zavala porque él se dedica a engordar vacas y es agrónomo, ganadero, tengo entendido, ¿verdad? O sea, por una casualidad de la vida se convirtió en senador y ahora está queriendo modernizar el Código Penal, que está bastante moderno, si es por eso, desde el 97, y cada vez más tenemos leyes actuales. Y evidentemente, con lo que dice, es que demuestra que no sabe del sistema penal paraguayo por sus expresiones, ¿no? Y lo que necesitamos es efectividad. Aquí en la criminología nosotros hacemos una diferencia entre normas y la configuración normativa, ¿no? La criminalización primaria y la secundaria, aquella que atrapa a quienes cometen delitos. Y aquí es que tenemos nosotros un problema estructural y sustancial, no en el nivel normativo, formulativo de la política criminal de nuestro país. Doctor, en torno a estos casos de crímenes por encargo, actualmente hay una diferencia, me imagino, entre los autores materiales e intelectuales, ¿verdad?, en cuanto a las sanciones, a las condenas a las cuales podrían ser sancionadas estas personas. Nosotros en nuestro sistema penal, el autor es una persona, ya sea que decide matar o ejecuta el delito, ¿no? O sea, y ahí es tan moderno nuestro Código Penal que ni siquiera distingue esta persona que decidió o ejecutó la muerte, lo castiga con la misma severidad y agrega un plus de pena a quien en determinadas circunstancias, por ejemplo, mata por dinero, que es el caso del sicario. Y si es un sicario que tiene 6, 7 o 20 asesinatos, podríamos incluso considerarlo una persona con carrera delictiva, por tanto, con estándares de peligrosidad más alta, e incluso se podrían aplicar lo que se conoce en el Código Penal también establecido como las medidas de seguridad. Es decir, además de la pena, agregársele hasta 10 años de encierro por considerarla peligrosa por sus antecedentes. Y estos antecedentes bien pueden ser, por ejemplo, el haber matado 1, 2, 3, 4, 5 o 6 veces. Pasa que el Ministerio Público lastimosamente hace investigaciones deficientes y muchas veces, en vez de acusar e investigar 5, 6 o 10 delitos, acusa solamente por un delito. Y ese es un problema estructural del funcionamiento del sistema de justicia, en especial del Ministerio Público. Apuntas mucho al tema investigación, impunidad, doctor. ¿Dónde funcionó la lucha contra el crimen organizado? ¿Hay buenos ejemplos o tenemos que aceptar que es una espiral que no va a parar, la de la violencia? Es un desafío para demasiados países. Un ejemplo europeo es Italia, que hace bastante tiempo está luchando y venciendo al crimen organizado, a la mafia, que asesinó jueces, explotó, descuartizó a jueces, sus guardias, su esposa, ¿no? Y en la región también tenemos esfuerzos significativos por luchar. Y se necesita, por sobre todo, perseguir a la estructura criminal, sacar el dinero, porque la fuerza de la estructura criminal es el dinero. Entonces necesitamos comisar bienes, necesitamos incautar bienes, necesitamos congelar activos de tal manera a restarle posibilidades de acción, de infiltración institucional. Y estos son esfuerzos que se están haciendo en Brasil, en Colombia, ¿no?, salvando las distancias, pero que permiten luchar de una manera más efectiva con el poder enorme que tiene el crimen organizado, y que si creemos que cambiando la ley vamos a combatirlo así nomás, lastimosamente lo que vamos a tener es mayor presencia en las calles, mayor capacidad de acción e intervención y por sobre todo mayor inseguridad para todos y todas.
Doctor, en el caso de las estadísticas, que era otro punto también a los que algunos apuntaban que con esto se iba a permitir un poco tener visión exacta de cuántos son los números, cuántos casos de sicariato ocurren en nuestro país, están un poco abandonadas también, está abandonada esa cuestión en particular que a veces nos impide a su vez saber cuántos son los casos en total a nivel país que quedaron, por ejemplo, en la nada, como usted dice, sin ningún tipo de resolución. 90% tenemos, o sea, el registro de los delitos lo hace generalmente la Policía Nacional, sí, que es la boca de acceso. Y hay un registro de la policía en donde se determinan los niveles y tipo. Incluso la policía agregó un registro que se llama motochorro, agregó un registro que no existe penalmente. El motochorro no existe penalmente, si bien la policía lo agregó a los efectos de contabilizar. Fernanda, para contabilizar un delito no necesitamos cambiar la ley penal. Es una decisión administrativa de la Policía Nacional. Se puede sacar un instructivo para empezar con un sistema informático, empezar a contabilizar, que es otro fin estadístico. El derecho penal busca descubrir lo que pasó, castigar a los responsables y busca que acabe la impunidad, porque creemos que si hay impunidad van a haber más delitos, porque eso es lo que se estudia y se establece. Entonces, como un mecanismo de prevención general positiva, la amenaza punitiva no pasa necesariamente por la disminución delictiva, sino que la certeza del castigo es lo que efectivamente impide que las personas elijan racionalmente cometer o no un delito. Una falla importante que se dio a conocer también en torno a este tipo de situaciones que usted menciona, doctor, era el caso del famoso soldado israelí. No sé si usted se acuerda de este caso muy sonado, que fue primeramente acusado por un caso de triple homicidio en la zona de Urucuí en mayo del 2009. Se elevó la causa en el 2010 a juicio oral y público, pero este juicio nunca se llevó a cabo. En el 2016 finalmente recupera su libertad y vuelve a hacer lo mismo, y ahora una vez más con otras víctimas que fueron asesinadas Jorge, de maneras muy fuertes. Sí. Lo que plantea es justamente lo que estamos hablando. O sea, si hubiese certeza del castigo, esa persona que mató a 3 estaría en la cárcel como mínimo 30 años, no estaría afuera. Entonces, ahí me está dando la razón que el problema no es normativo, que el problema es cumplimiento de la ley, ¿no? Y yo insisto mucho y soy vehemente con este tema, porque quienes nos dedicamos a la criminología vemos que muchas veces funciona como un anestésico social cambiar la ley, como si fuese que cambiar la ley va a cambiar la situación. Lo que cambia la situación es cuando la ley se cumple, cuando se le encierra a la persona que se le tiene que encerrar, cuando el juicio se hace de una manera pronta, cuando no hay jueces, juezas, fiscales y fiscales que se corrompen. O sea, esa es la necesidad y el desafío que tenemos en este momento en Paraguay. No solamente cambiar normas para que no cambie nada, pero que funcione como un anestésico social y nos digan, estamos luchando contra el delito, hemos cambiado la ley y de aquí a 5 años, a 3 años, vamos a tener que cambiar nuevamente la ley porque no funcionó. ¿Cómo funcionó, por ejemplo, hablando de eso? Porque también fue un escenario similar al que se discutió, ¿cierto? En este caso, en términos sociales fue mucho menos discutido el caso de aumentar las penas para las ocupaciones de tierra, doctor. ¿Ya hay algún tipo de número? Porque también tengo entendido que no fue muy claro el tema de las estadísticas. Son los mismos. A mí, coincidentemente, en tiempo electoral, y esto pasa en toda América Latina, hay populistas que presentan leyes de emergencia. Y un caso les voy a recordar también. Fue el PCC cuando le degolló a 10 personas en la cárcel de San Pedro hace un par de años, que se logró que se modifique el artículo 245 del Código Procesal Penal, que obligaba a toda persona acusada de un crimen a estar dentro de una cárcel en prisión preventiva. Recordarán ustedes ese caso, ¿no? Sí. Cuando hubo esa masacre en la cárcel de San Pedro, una semana después se cambió la ley. No hubo ningún caos, no aumentó la inseguridad. De hecho, las cárceles están mucho más manejables. Entonces, con este ejemplo, lo que les estoy poniendo es de que son las políticas efectivas de cumplimiento penitenciario, de cumplimiento normativo, de eficiencia del Ministerio Público y del Poder Judicial los que inciden para que los números bajen.
los que inciden para que la inseguridad objetiva descienda. No necesariamente este discurso que funciona como insisto, ley de emergencia, le gusta a la gente le gusta que se aumenten las penas, que se diga que se va incluso a castrar a los delincuentes sexuales, pero en la realidad esto no tiene un efecto práctico, ¿no? Entonces, esa es muchas veces la discusión y la necesidad de que nuestros parlamentarios, representantes del poder popular en el Congreso, no representen un obstáculo en la persecución penal, ¿no? Sino que contribuyan a descongestionar y que contribuyan a luchar efectivamente contra la inseguridad. Y es un dato que les voy a dar que parece incluso poco popular. En Paraguay nosotros tenemos descenso de los delitos violentos, se mata menos, a diferencia del Departamento Central, donde aumentó los casos de sicariato justamente. Y este aumento de los casos de sicariato en Central y Asunción está vinculado con la venta de drogas del clan Rotela, básicamente en las periferias. Pero a nivel global, nosotros tenemos un descenso en cantidad total de homicidios y esta tendencia es prácticamente desde hace 10 años. Doctor, en cuanto a eso que mencionaste, nomás porque se ve muchísima gente también adicta, creo que como nunca, deambulando por Asunción. Pero sin embargo, la violencia, no sé si siempre, creo que muy pocas veces se relaciona a los adictos. ¿Pasa por las mafias que manejan la droga realmente? O sea, las personas consumidoras de ciertas sustancias cometen un tipo de delito. Generalmente no es la muerte, pero son unos delitos súper molestos. Roban, hurtan, entran a las casas, molestan, rompen vidrio. Es un delito muy molesto y se lo llama también un delito predatorio. Predatorio. Es como una rapiña, es llevar todo lo que encuentra a su paso, ¿no? Muchas veces para poder satisfacer su necesidad de consumo. Pero ese tipo de personas que realizan delitos pocas veces matan. O sea, la delincuencia letal está más vinculada a las emociones, a las pasiones, rabia, enojo, disgusto, celos incluso, y por otro lado con esa delincuencia estructural que soluciona sus conflictos matando. Entonces tenemos como dos grandes ejes o dos grandes núcleos en donde las personas deciden aplicar una violencia letal, ¿no? Pero los niveles de inseguridad y de ansiedad ciudadana generalmente se ven más afectadas por este delito predatorio. O sea, no puedes dejar la ropa por el alambre. Paraguayos, 6 o 7 asesinatos. En Pedro Juan suele haber números totales de asesinatos 120, 110 cada año. 120, 110. Si sacamos esto en tasas, para comparar con otras ciudades, suele llegar a 60, 67, que es alto, ¿no? Pero si vamos a Caracas, tiene una tasa de 80 asesinatos por 100.000 habitantes. Si vamos a El Salvador, tenemos una tasa que en ocasiones superó 70. Entonces, esta cuestión de es una ciudad violenta, es la más violenta de América Latina, son percepciones y construcciones políticas que muchas veces se hacen desde centros de poder. Lo que no podemos negar que para nuestro país, Pedro Juan Caballero y Amambay es una zona que tiene unas tasas altísimas de violencia comparando con el resto del país. Tampoco podemos negar que toda la frontera paraguayo-brasileña concentra el 50% de los asesinatos ocurridos el año pasado. Es decir, cerca de 300 de los 540 que ocurrieron el año pasado se concentró en esa franja de la frontera paraguayo-brasileña. O sea, para nosotros Brasil como vecino es criminógeno, es un problema de seguridad, porque al lado de la frontera con Argentina tenemos tasas muy bajas. De hecho, en algunos años tenemos 0 asesinatos en algunas regiones fronterizas con Argentina. Entonces, ahí vemos que la distribución de la violencia letal o de la violencia predatoria no es democrática. No nos afecta a todos por igual, depende de dónde vivimos, en qué nos movilizamos, y por eso necesitamos políticas de seguridad sectorizadas que determinen los problemas de violencia e inseguridad y a partir de ahí incidan sobre los mismos.
Bueno, doctor, qué interesante lo que nos estás contando. Por un lado, la modificación de la ley, nos quedamos con ese punto. La impunidad sigue siendo el grave problema, y estas otras apreciaciones que está haciendo. Impresionante lo que decías. ¿Cuánto por ciento de los delitos de las muertes ocurrían en Paraguay pasaron en la frontera paraguayo-brasileña, decías? 50% ocurre en esa franja, ¿no? Y son datos de la policía, doctor, perdón. ¿Cómo? Son datos de la policía lo que nos está Sí, estos son datos oficiales, son datos, y además los pueden acceder buscando acceso a la información pública. La Policía Nacional es una institución que tiene muchas falencias, pero por lo menos cuenta bien los muertos. Y esto está disponible para todas y todos y se pueden consultar. Y desde hace bastante tiempo la policía tiene estos registros y nos permite comparar los niveles de aumento de violencia, de inseguridad, ¿no? Y aquí yo insisto, a estos legisladores ganaderos que se dedican a hacer derecho penal y querer modificar la ley penal, por favor que se enteren, ¿no? Que junten datos, que consulten. Hay muchos especialistas en nuestro país que conocen, que recurran al Ministerio Público misma, que recurran a la Policía Nacional y no nos estén mintiendo ni queriendo modificar leyes que realmente ya tenemos y conductas que ya están previstas. ¿Y qué otras políticas públicas, alguna que se pueda impulsar, por ejemplo, desde el Congreso, que tenga que ver justamente con este tipo de temas, doctor? ¿Qué sugiere usted? Porque de repente un político te puede decir, doctor, no es por populismo, es lo que se nos ocurre ahora para poder enviar un mensaje al crimen organizado, a los hechos, a los criminales que van mandando y ordenando casos de sicariato. ¿Cuál es la otra vuelta que, por ejemplo, desde el Congreso se puede empezar a impulsar? Necesitamos recursos, invertir en sistemas de protección, necesitamos que las cárceles, el Estado sea quien dé de comer a las personas que están encerradas, no el Clan Rotella ni el PCC, y eso es una cuestión de recursos. En la medida que el Clan Rotella o el PCC le dé de comer o le dé jabón o pasta dental a quienes están presos, la lealtad es con ese grupo, no con el Estado, ¿no? Y necesitamos invertir en sistemas de protección, más infraestructura para el Poder Judicial, ¿no? Sí. Radares, necesitamos radares para que la cocaína no entre tan alegremente, necesitamos escáneres para que la cocaína no salga tan alegremente por nuestros puertos, o sea, infraestructura que nos permita ejercer soberanía en el Estado paraguayo. Lo de la comida es literal, doctor. Perdón. ¿Cómo? Me impresiona mucho lo que dijiste, lo de la comida en las cárceles es literal. Literal. El poder del Clan Rotella es en que le da de comer, le da jabón, le da agua, le da papel higiénico a más de 1000 personas en Tacumbú. ¿Por qué crees, y perdón que la cite, que ni Cecilia Pérez pudo entrar a hablar y a sacarla a Armando Rotella de Tacumbú? Porque tenía un ejército capaz de morir por él. O sea, por eso es que el Clan Rotella tiene tanto poder, ¿no? Sí, pero... y les ruego que lean el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, conversen con los comisionados sobre la situación de nuestro sistema penitenciario, que es lamentable, ¿no? Y que hemos perdido absoluta soberanía. Necesitamos recuperar esa soberanía en las cárceles y que no seamos solamente los portoneros, aquellos que abren para que entren o salgan las personas dentro del sistema. Y cuando hablamos de eso también, doctor, muchos te dicen, no, pero destinar recursos no es solo destinar, depende mucho también de la forma en la cual se manejan esos recursos y se trabaja para eliminar justamente esos grupos tan instaurados ya desde hace años, ¿verdad? Y ojalá que desde el Parlamento se prevean mecanismos de control, de integridad, auditoría de estos recursos, para que efectivamente lo que invirtamos bien, y para que Tacumbú no siga siendo un escritorio del crimen organizado, ¿no? Que no sea un escritorio del sicariato. Eso necesitamos. Y por sobre todo voluntad política para que los presos condenados y prevenidos estén separados. Ojalá que el defensor del pueblo, representante y comisionado parlamentario se constituya en las cárceles y ordene que se separen condenados y prevenidos, tal como ordena la Constitución del 92, y hasta hoy no se cumplió y ninguna administración cumplió.
¿Quiénes salieron ganando? Las facciones penitenciarias. Yendo nada más a lo que decía también el doctor, para recordar a la teleaudiencia y también a los compañeros lo que decían, por ejemplo, los familiares de este gordito lindo que intentó escaparse. Hablaba con nuestra compañera Araceli, justamente que estaba cubriendo el momento, y ellos decían que justamente esta persona, quien lo conocen como gordito lindo, daba de comer a mucha gente en el interior de la cárcel. Y pedían que por eso no se le traslade. Y eso es cierto, y eso refleja la precariedad institucional y refleja cuán gobernado por el crimen organizado está nuestro sistema penitenciario. Entonces, ahí yo le invito a los miembros del Parlamento que hagan auditoría de cuánto dinero se destina para la comida de quienes están privados de libertad. Recordemos que hay cerca de 16.000 presos y plazas, lugares para 9.000. O sea, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7.000 personas no tienen lugar. Un pueblo. No tienen presupuesto para comida. ¿Y cómo sobreviven entonces? O sea, es como que yo te diga, en tu piso ahora del canal van a entrar 100 personas. Y vos como jefe me digas, ay no, acá no pueden entrar 100 personas. Y yo te diga, no, a mí no me importa. Yo necesito que estén 100, mañana 120, pasado mañana 200. Eso es lo que hoy pasa en el sistema penitenciario y está a la vista la consecuencia de ese desgobierno, de ese lugar que tendría que ser de tratamiento, de seguridad y protección. Sin embargo, hoy se convierte en un gran centro de inseguridad porque no hay tratamiento, hay alianza con facciones y salen a ponernos en riesgo a los paraguayos y las paraguayas cuando cumplen ese periodo o ese paso por el sistema penitenciario. O sea, esa historia de supuestamente que primero tiene que estar en tal lugar la persona que entra a la cárcel, aislada. Hay, ¿verdad?, como distintas formas de ir insertando, por decirlo primero, al ciudadano que está privado de su libertad en una cárcel. Eso no se cumple. Es donde podés entrar y donde cabés ya adentro. No hay ya dentro de la cárcel algún tipo de... En realidad, Diego, eso depende de cuánto pagas y tu capital social, económico, cultural y simbólico. Si podés pagar, vas a estar en la baldocería, en admisión. Si no podés pagar, vas a tener que buscar la forma de sobrevivir en algún pabellón del fondo, ofreciendo y entregando tu dignidad y tu cuerpo y toda tu vida a uno de los carteles, dependiendo a qué cárcel te manden. Hay cárceles con mayor presencia del PSC, otras con mayor presencia del Clan Rotella. Entonces, del dinero depende eso. No necesariamente del delito que cometiste, de la condición, si sos reincidente o no. Y eso, por ejemplo, necesitamos que cambie. Y es un mandato constitucional desde el 92. Hasta hoy no hemos logrado hacer. ¿Por qué? Generan renta, hay negocio de por medio. Legisladores que tengan que preocuparse por este tipo de cosas, necesitamos no que cambien la ley para que nada cambie. Correcto, nos quedamos con esta última frase, doctor. Mil gracias por el tiempo, súper interesante, no lo decimos por compromiso, súper interesante todo lo que aprendimos y escuchamos en esta noche, así que en cualquier momento volvemos a golpear, a hacerte un toque de Zoom, se dice, ¿verdad? Para volver a charlar. Muy amable, doctor. Un abrazo. Tuve que suspender una clase para charlar con ustedes, pero fue un placer. Perdón a los alumnos.